Siempre creí que el matrimonio de un hijo era la prueba viva de que todo sacrificio valía la pena. Es cuando vemos a ese niño que cargamos en brazos convertirse en hombre, asumir responsabilidades y construir su propio hogar. Yo solo esperaba amor, respeto y gratitud. Pero cuando mi esposo falleció y dejó su herencia, descubrí que mi propio hijo y mi nuera querían encerrarme en un asilo, para quedarse con todo. Y si crees que esta historia termina ahí, estás equivocado. Lo que hice después dio un giro inesperado a mi vida, y nadie jamás habría imaginado el final. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro completo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias como esta. Mi nombre es Isabel Fernández de la Vega, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui esposa dedicada, madre amorosa y ama de casa que creyó que la familia lo era todo. Pero aquel día, descubrí que a veces, la familia puede ser la mayor de las prisiones. El día que enterré a Mateo, todo lo que me rodeaba parecía brillar menos. El mármol del mausoleo relucía bajo el sol, pero a mí me parecía frío, casi cruel. Escuchaba los murmullos de la gente, veía las coronas de flores con listones dorados y no sentía consuelo. Las copas de cristal tintineaban en manos ajenas, como si el dolor pudiera mezclarse con vino caro. Yo solo miraba el ataúd bajar y pensaba que mi vida entera se iba con él. La mansión estaba llena de rostros conocidos y desconocidos. Gente que hablaba de negocios, de viajes, de relojes de oro, mientras yo me sostenía como podía en mi silla de terciopelo. Todo se veía espléndido, lámparas, tapices, los autos lujosos estacionados afuera. Pero dentro de mí había un silencio tan denso que me partía en dos. No me abrazaban, no me decían palabras sinceras. Era como si yo estuviera de más en mi propia casa. Laura, mi nuera, destacaba entre todos. Vestida con un traje negro ajustado, parecía disfrutar cada mirada que le dirigían. No tenía lágrimas en los ojos, solo una expresión que no supe interpretar en ese momento. Cuando se acercó, su perfume intenso cubrió el aire y con una sonrisa suave me dijo: «Debería pensar en un lugar más tranquilo para vivir, suegrita». Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Aquella frase no era un consejo, era una amenaza velada. Mi hijo, sentado a su lado, bajaba la cabeza. No me miraba, no decía nada. Mateo había confiado en él, había creído que Laura lo acompañaría como apoyo, pero ahora la veía más interesada en las joyas de mi cuello que en mi dolor. Ese silencio de mi hijo me dolió más que cualquier palabra. Yo entendí perfectamente lo que estaban insinuando. Querían la casa, y quizá todo lo demás. Después del entierro, volvimos a la mansión. El eco de los pasos en los pasillos de mármol me perseguía como un recordatorio de que estaba sola, aunque hubiera gente en cada rincón. Laura se acercó otra vez y con un tono suave, casi fingido, repitió: «Piénselo bien, Isabel. Este lugar es demasiado para usted». Era evidente que me querían lejos. Y la única razón no era mi edad, era la herencia que aún no se había revelado. La lectura del testamento estaba programada para esa misma semana. Yo me preparé con la idea de que Mateo me habría dejado seguridad, quizá una parte justa. Pero en lo profundo de mí, no esperaba la magnitud de lo que escuché. El notario abrió los documentos, la sala se hizo un silencio pesado, y entonces pronunció mi nombre como única heredera de todo. 20 millones de dólares, propiedades, cuentas, todo a mi nombre. Sentí un mareo recorrerme el cuerpo. No era alegría, tampoco alivio, era una mezcla extraña de sorpresa y miedo. Miré alrededor y vi las reacciones. Algunos aplaudían con sonrisas falsas, otros cuchicheaban incrédulos. Y ahí estaba Laura, mirándome con una sonrisa helada, como si hubiera estado esperando ese momento toda la tarde. Sus labios se curvaron, pero sus ojos me perforaban con rabia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo apretaba el pañuelo entre mis manos, tratando de no temblar. Laura se inclinó hacia mi hijo y algo le susurró al oído. Él levantó la cabeza por un segundo y luego volvió a bajarla. Ese gesto me partió el alma. Mi propio hijo parecía dispuesto a dejarse llevar por la ambición. Mateo me había advertido siempre: nunca confíes en las sonrisas fáciles. Y ahora lo entendía. El silencio en la mansión no era duelo, era cálculo.
Yo lo sentí en mi piel, en la forma en que las miradas me rodeaban, en la manera en que Laura me observaba como un trofeo que pronto sería suyo. Esa noche me fui a mi habitación sabiendo que nada volvería a ser igual. El dinero no me traía paz, me traía enemigos dentro de mi propia casa. Y aunque todavía no lo sabía del todo, esa herencia sería el inicio de mi mayor batalla. La mansión, que antes era un refugio para mí y Mateo, se convirtió en un escenario extraño donde cada rincón parecía vigilarme. Caminaba por los pasillos de mármol y sentía un eco constante, como si mis pasos fueran escuchados por oídos que no me deseaban bien. Las lámparas colgantes brillaban igual que siempre, pero yo ya no podía disfrutar de su luz. El silencio no era de respeto, era de complot. Esa casa, que antes me abrazaba, ahora me expulsaba sin decir palabra. Recuerdo abrir la puerta del comedor y encontrar a Laura con mi hijo, hablando en susurros. Se callaron en cuanto entré. Ella alzó la copa de cristal como si nada, con esa sonrisa perfecta que me daba escalofríos. Él apenas levantó la vista, pero no me dijo una sola palabra. El olor a vino caro impregnaba el aire, mezclado con el aroma de los candelabros encendidos. Yo sentía que cada objeto me recordaba que estaba rodeada de lujos, pero ninguno podía comprar sinceridad. Empecé a notar los cambios pequeños, los detalles que dicen mucho más que un grito. El personal de servicio ya no me miraba igual, como si tuvieran órdenes de ignorarme. Las flores frescas que solían adornar la entrada ya no estaban. Incluso la música de piano, que Mateo siempre pedía por las tardes, desapareció. La mansión era la misma, pero su alma se había evaporado. Cada día me parecía un escenario frío, sostenido por paredes hermosas y corazones vacíos. Una tarde, escuché claramente el sonido de la llave girando en una puerta. Me acerqué despacio y logré distinguir sus voces. Laura decía: «Es mucho dinero para una anciana sola». Sentí que las piernas me flaqueaban, pero me obligué a quedarme. Mi hijo contestó en un susurro: «Tal vez sea lo mejor, si vendemos la casa». Yo me tapé la boca para no soltar un gemido. Estaban hablando de mí como si ya no existiera, como si fuera un obstáculo a resolver. Me alejé despacio, apoyándome en las paredes frías. El mármol me devolvía un reflejo pálido, casi desconocido. No era la mujer que Mateo había amado tantos años, era una sombra de mí misma. Caminé hasta mi habitación con pasos lentos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi corazón se agitaba tanto que apenas podía respirar. Esa conversación me confirmó lo que yo temía desde el día del entierro: no me querían cerca, solo me querían fuera. Esa noche, mientras cenábamos, Laura se permitió otra indirecta. Entre plato y plato, con su voz suave y su mirada filosa, dijo: «No debería preocuparse tanto, Isabel. A su edad, lo mejor es descansar». Yo la miré fijamente, sintiendo que mi sangre hervía, pero me tragué las palabras. Mi hijo seguía callado, comiendo como si nada, sin atreverse a detenerla. Y ahí comprendí que su silencio era complicidad. Dolía más que cualquier insulto. Empecé a dormir mal. El lujo de la habitación ya no me ofrecía descanso, sino desvelo. Las cortinas de terciopelo me parecían pesadas, el reloj de oro en la mesa de noche marcaba cada minuto como un recordatorio cruel. Cerraba los ojos y escuchaba los susurros en mi cabeza, repitiendo esa frase: «Es mucho dinero para una anciana sola». No podía escapar ni en sueños. Mi descanso se volvió un campo de batalla invisible. Yo, que había creído que la herencia era una seguridad, empecé a verla como una trampa. El dinero que Mateo me dejó, pensado como protección, se había convertido en la razón por la que me querían borrar. Caminaba por los pasillos y ya no veía belleza, veía amenazas. Cada puerta cerrada era un secreto. Cada mirada esquiva, un recordatorio de que mi vida ya no era mía. El lujo no era un privilegio, era mi cárcel. Esa certeza me golpeó con tanta fuerza que esa misma noche supe que estaba perdiendo algo más que confianza, estaba perdiendo mi libertad. No la habían arrebatado todavía, pero ya estaba marcada. Y aunque todavía no me atrevía a imaginarlo, pronto lo comprobaría con mis propios ojos. En el silencio de esa mansión, con los pasos que no se callaban detrás de mí, entendí que el peligro ya estaba dentro. El amanecer parecía cualquier otro, pero el aire tenía un peso raro.
Me levanté con la intención de caminar un poco en el jardín privado, ese rincón que siempre había sido mi refugio. Recordaba a Mateo ahí, leyendo el periódico bajo el sol, mientras yo cuidaba las rosas. Al tomar el picaporte de la puerta, descubrí que no giraba. Probé con más fuerza. Nada. El frío metálico en mis manos me recorrió la espalda. ¿Quién había cerrado por fuera? Golpeé suavemente, al principio sin querer alarmar a nadie. No hubo respuesta. Subí la voz. Llamé a Laura. Segundos después escuché sus pasos. Cuando apareció, tenía la misma calma en el rostro, como si todo estuviera bajo control. «Es por su seguridad, Isabel», dijo, con esa voz suave que me parecía una trampa. «No puede estar sola en un lugar tan grande». Sentí que me faltaba el aire. Esa casa que había sido mía se me cerraba en la cara. Quise insistir, pero su mirada me detuvo. Era esa clase de mirada que pretende convencer, pero que en el fondo ordena. Yo sabía que el lujo no justificaba ese encierro. ¿De qué servían los jardines cuidados, el mármol brillante y las fuentes encendidas, si no podía salir cuando quisiera? El lujo sin libertad es otra forma de cárcel, pensé. Y yo, a mis 72 años, estaba viviendo mi primera prisión sin barrotes visibles. El resto del día, cada rincón me parecía distinto. Caminaba por el pasillo principal y me fijaba en las puertas cerradas. El eco de mis pasos me devolvía un recordatorio cruel. No había testigos de lo que estaba viviendo. El personal evitaba mis ojos, bajaba la cabeza como si supieran algo que yo no. En medio de la abundancia, con lámparas de cristal encendidas y mesas decoradas, yo era la única que se sentía invisible. Esa tarde, cuando intenté salir otra vez, encontré la llave retirada. Pregunté con calma dónde estaba. Laura me respondió con una sonrisa que me heló. «No se preocupe, todo está bajo control». ¿Bajo control de quién? Yo ya no decidía ni cuándo tomar aire fresco. El jardín privado, que antes me parecía símbolo de paz, ahora era la confirmación de que había sido despojada de mi autonomía. Ese encierro suave, disfrazado de cuidado, me dolió más que cualquier insulto. Me refugié en mi habitación. El terciopelo rojo de las cortinas parecía cerrarse más fuerte que nunca. El reloj dorado de la mesa marcaba las horas, lento y cruel. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Acaso no era suficiente haber entregado mi vida a una familia? ¿Acaso no había dado lo mejor de mí a un hijo que ahora me miraba como carga? Esa sensación me desgarraba el pecho más que el luto de Mateo. Cuando mi hijo entró a la habitación esa noche, evité mirarlo. Quise escuchar de sus labios una explicación, una palabra que negara mis sospechas. Pero no dijo nada. Apenas un gesto torpe, como si quisiera acariciar mi hombro y no se atreviera. Se marchó rápido, dejándome con la certeza de que había elegido el silencio antes que protegerme. Esa omisión me confirmó que yo estaba sola en esa guerra silenciosa. Esa noche casi no dormí. Cerraba los ojos y veía la puerta cerrada, como un muro que me separaba de mi propia vida. Imaginaba a Mateo, recordaba como siempre decía que la libertad era el único lujo verdadero. Y yo, rodeada de mármol, cristal y sedas, carecía de lo único que importaba. Esa contradicción me consumía. Cada tic del reloj era un recordatorio de que el tiempo pasaba, pero mis pasos estaban detenidos. El miedo se instaló dentro de mí, no como un grito, sino como un susurro que no me dejaba respirar. Ya no era dueña de mis decisiones, ni siquiera de mis movimientos. Esa puerta cerrada fue la primera señal de que lo peor estaba por venir. Lo supe con claridad. Si no encontraba una salida, alguien más iba a decidir por mí. Y no iba a ser en mi beneficio. La cena de esa noche estaba servida como si fuera una celebración. La mesa cubierta con mantel bordado, platos de porcelana fina, copas de cristal alineadas, cubiertos de plata brillando bajo la lámpara. Yo me senté frente a ellos, sintiendo que la abundancia no ocultaba la tensión. Laura se movía con soltura, como si fuera la dueña de todo, sirviendo vino en su copa como quien reparte un premio. Mi hijo se mantenía callado, hundido en sus propios pensamientos. El olor a carne asada y especias me revolvía el estómago. No era hambre lo que sentía, era un nudo que me cerraba la garganta. Yo jugueteaba con el tenedor, sin probar bocado. Laura, en cambio,
Cortaba la carne con calma, sonriendo de vez en cuando como si supiera algo que yo aún no. Cada vez que levantaba su copa de cristal, sus movimientos parecían calculados, elegantes, pero su mirada era la de alguien que estaba a punto de lanzar un golpe. De pronto, dejó los cubiertos a un lado y se inclinó hacia mí. «He encontrado un lugar perfecto para ti», dijo, con esa voz dulce que a mí ya me sonaba venenosa. La mesa quedó en silencio. Yo la miré esperando que siguiera. «Es una residencia privada, cómoda, exclusiva. Un sitio donde tendrás todo lo que necesitas». Hablaba como si me ofreciera un viaje de lujo, no un encierro. Esa dulzura fingida me quemaba la piel. Me quedé helada. «Residencia», repetí casi en un susurro. Ella inclinó la cabeza con un gesto de falsa compasión. «Sí, un sitio hermoso, con jardines y habitaciones individuales. No tendrá que preocuparse de nada». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba describiendo un cuidado, estaba describiendo un destierro. Y lo peor era que mi hijo no abría la boca para detenerla. «Eso no es cuidado», dije con la voz temblorosa. «Eso es un asilo». Laura sonrió, mostrando sus dientes perfectos. «No lo piense así, suegrita. Piénselo como un retiro. Usted descansa, y nosotros nos ocupamos de todo lo demás». Cuando dijo todo lo demás, entendí que hablaba de la herencia, de la casa, de cada centavo que Mateo me había confiado. Sus palabras eran un disfraz para un robo disfrazado de amabilidad. El silencio de mi hijo me dolió más que las palabras de ella. Me miraba de reojo, evitando sostener mi mirada. Yo busqué en sus ojos alguna señal de amor, alguna chispa de protección. No encontré nada. Solo evasión. Era como si ya hubiera aceptado que su madre debía desaparecer de su vida. Ese vacío me desgarró más que cualquier grito. El vino en la copa me parecía amargo, aunque ni siquiera lo había probado. Yo sabía que esa propuesta no era negociable. Era un plan trazado. El lujo de la mesa, el resplandor de las lámparas, todo era un escenario para suavizar la brutalidad de lo que acababa de escuchar. No querían que viviera en paz, querían encerrarme con elegancia para quedarse con todo lo que Mateo me había dejado. Esa noche, encerrada en mi habitación, repasé cada palabra en mi cabeza. No era una conversación aislada, era una sentencia. Si no hacía algo, pronto me vería empacando mis cosas rumbo a un lugar que ellos llamarían residencia y que yo sabía que sería mi tumba en vida. Ese miedo me apretaba el pecho, pero también encendía dentro de mí una chispa de resistencia. Algo en mí me decía que no podía rendirme tan fácil. El anuncio de Laura me abrió los ojos. No era paranoia, era real. Querían despojarme de mi libertad. Y yo, entre lágrimas y rabia contenida, entendí que debía tomar una decisión. Porque si no lo hacía, ellos la tomarían por mí. ¿Y tú? ¿Aceptarías perder tu libertad a cambio de comodidad y lujo, aunque supieras que detrás hay traición? Esa noche entré en mi habitación como si cruzara un umbral desconocido. Siempre había considerado ese cuarto mi santuario, con sus cortinas de terciopelo rojo, los muebles de caoba y las lámparas de luz cálida que Mateo eligió conmigo. Sin embargo, de pronto todo me pareció ajeno. El dorado de los espejos, el brillo de los tapices, el lujo en cada rincón se transformó en una burla cruel. Era como estar encerrada en una jaula adornada con oro. Me dejé caer en la cama, y el colchón mullido no me dio consuelo. Las lágrimas comenzaron a salir solas, silenciosas primero, hasta convertirse en un llanto que me sacudía entera. Tapé mi rostro con las manos, temiendo que alguien pudiera escucharme. En esa mansión llena de mármol y cristal, yo me sentía más sola que nunca. Y lo peor era que esa soledad no venía del destino, venía de las personas que deberían haberme protegido. Cada lágrima traía un recuerdo de Mateo. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Nunca confíes en las sonrisas fáciles, Isabel. Yo no había querido escucharlo cuando hablaba de precauciones, de testamentos, de herencias. Siempre creí que nuestra familia estaba por encima de la ambición. Pero ahora, viendo la cara de Laura y el silencio de mi hijo, entendía que él ya lo había sospechado. Quizá por eso me dejó todo a mí, no a ellos. Me levanté y caminé descalza por el piso frío. El mármol me devolvía mi reflejo distorsionado, como si ni siquiera pudiera reconocerme.
Me pregunté en qué momento había pasado de ser la mujer fuerte que acompañaba a su esposo en negocios y viajes, a ser tratada como un estorbo. ¿Era mi edad? ¿Era el dinero? ¿O simplemente la comodidad de otros para decidir mi destino sin pedirme permiso? La respuesta no la tenía clara, pero el dolor sí lo sentía nítido. Abrí uno de los cajones del tocador y saqué una caja con cartas que Mateo me escribió hace años. Leí una línea al azar: la vida no siempre será justa, pero tu fuerza será suficiente. Cerré los ojos y sentí que esas palabras eran para este momento exacto. La injusticia estaba frente a mí, pero yo debía decidir si me dejaba romper o si buscaba salir entera de todo aquello. Esa certeza me hizo temblar. La habitación dorada me parecía más pequeña a medida que la noche avanzaba. El lujo ya no me daba orgullo, me daba claustrofobia. Afuera, podía escuchar los pasos de alguien en el pasillo, quizá Laura, quizá algún empleado con órdenes de vigilarme. Esa sensación de control ajeno me hervía la sangre. Yo no era una niña a la que podían encerrar. Era Isabel Fernández de la Vega, y aunque estuviera herida, aún tenía dignidad. Mientras me miraba en el espejo, con los ojos rojos y la piel arrugada marcada por las lágrimas, me di cuenta de que ya no podía seguir esperando que ellos se detuvieran. No iban a hacerlo. Si yo no actuaba, acabaría en ese retiro exclusivo del que Laura hablaba con tanta dulzura. No podía permitirlo. Tenía que encontrar la manera de recuperar lo único que aún me pertenecía: mi libertad. Me acosté de nuevo, esta vez sin llorar. Cerré los ojos con una decisión ardiente en mi interior. Podrían tener la mansión, los autos, los relojes, las joyas, pero no iban a tener mi voluntad. Pensé en Carmen, mi vecina de toda la vida, y en Dolores, mi amiga de infancia. Ellas siempre estuvieron a mi lado, sin pedir nada a cambio. Tal vez la salida estaba más cerca de lo que imaginaba. El llanto de esa noche fue el último en silencio. Entre cortinas rojas y paredes doradas, comprendí que el dolor se estaba convirtiendo en fuerza. Y aunque aún no sabía cómo, dentro de mí se sembró una certeza: yo iba a escapar. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión invisible. Caminé por la mansión como si cada pared escuchara mis pensamientos. Las lámparas de cristal brillaban igual que siempre, los pasillos de mármol seguían impecables, pero yo ya no los miraba con orgullo. Ahora todo ese lujo me parecía una red que me mantenía atrapada. Con cada paso, más clara se volvía la idea: tenía que salir antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en Carmen, mi vecina de siempre. Ella me había acompañado en tantas etapas de mi vida que sabía leer mi rostro sin necesidad de palabras. Esa tarde me armé de valor y pedí hablar con ella en el jardín, ese espacio que Laura usaba como escenario para presumir sus cócteles de champán. Cuando Carmen me miró a los ojos, lo entendió todo. «No puedes quedarte aquí, Isabel», me dijo con voz firme. «Si lo haces, no tendrás salida después». Me costó abrir la boca. Sentí que si pronunciaba lo que estaba viviendo, se volvería aún más real. Pero lo hice. Le conté del encierro disfrazado de cuidado, de la residencia privada que en realidad era un asilo, del silencio cruel de mi hijo. Carmen me tomó de la mano con fuerza, y en ese gesto sentí un rescate. No necesitaba promesas, solo su disposición a ayudarme. Y ella la tenía. «Te sacaré de aquí», susurró. La noche cayó y, con ella, mi miedo. Me encerré en mi habitación dorada y repasé cada movimiento que debía dar. Recordé los consejos de Mateo en vida: ten siempre un plan, incluso cuando no lo necesites. Ahora esas palabras eran mi única guía. Busqué en el cajón donde guardaba mis documentos, pasaportes y algunas escrituras. Guardé todo en una carpeta, sintiendo que cada papel era más valioso que cualquier joya de oro. Al día siguiente busqué a Dolores, mi amiga de infancia. No la veía con frecuencia, pero su lealtad nunca se había oxidado. Fui hasta su casa con la excusa de una caminata breve. Le conté entre lágrimas lo que estaba pasando. Ella me abrazó fuerte, sin preguntas, sin reproches. «Tienes un lugar aquí, Isa. Siempre lo tendrás». Su certeza me devolvió la esperanza. Ya no estaba sola. Entre Carmen y Dolores, mi salida comenzaba a tomar forma. Regresé a la mansión con una calma fingida. Laura me observó desde la escalera,
con esa mirada que parecía medir cada paso que daba. Yo le devolví la sonrisa más tranquila que pude fingir. No sabía si sospechaba, pero debía ocultar mi plan hasta el último segundo. Caminé hasta mi cuarto, cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo era de una mujer cansada, pero decidida. No me reconocía del todo, y a la vez, por primera vez en meses, me reconocía completamente. Las noches siguientes fueron de insomnio. Repasaba el plan una y otra vez, como si lo ensayara en mi mente. ¿A qué hora saldría? ¿Qué llevaría? ¿Cómo daría cada paso? El lujo que me rodeaba ya no me distraía. Los candelabros, las alfombras persas, los relojes de oro eran solo escenarios que pronto abandonaría. Empecé a sentir que no me pertenecían, que nunca me habían pertenecido. Lo único que realmente era mío era mi voluntad de salir. Hubo un instante en que dudé. ¿Y si me descubrían? ¿Y si mi hijo, con esa complicidad silenciosa, me detenía? Me dolía pensar en él como un enemigo, pero cada día que pasaba sin defenderme confirmaba que había elegido bando. No podía esperar nada. El miedo me arañaba por dentro, pero más fuerte era la certeza de que quedarme sería una condena lenta. Tenía que huir, aunque doliera. Esa noche, antes de cerrar los ojos, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. Ya no era solo dolor lo que me consumía. Había un plan, había aliadas, había una puerta de salida esperándome en la oscuridad. Y aunque aún no sabía si tendría la fuerza suficiente, me repetí en silencio: vas a lograrlo, Isabel. No naciste para ser prisionera. La madrugada cayó sobre la mansión como un manto pesado. Los relojes marcaban la 1 de la mañana y yo aún no me había atrevido a moverme. Todo estaba en silencio, salvo el crujido lejano de la madera cuando el viento golpeaba las ventanas. El corazón me latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara desde el pasillo. Tenía la maleta lista, con lo esencial, documentos, algo de ropa sencilla y las joyas que Mateo me regaló. No era apego material, era necesidad de llevar un recuerdo verdadero. Me vestí con un abrigo gris, nada elegante, lo contrario a los vestidos de seda que Laura esperaba verme usar siempre. Quería pasar desapercibida, ser invisible por una vez. El espejo me devolvía la imagen de una mujer distinta, con la mirada cansada, pero más firme que nunca. Cerré la carpeta con los papeles bajo el brazo y respiré profundo. En ese instante recordé la voz de Mateo diciéndome: nunca olvides que siempre hay una salida. Avancé por el pasillo con pasos lentos, cuidando que el mármol no delatara mis movimientos. Cada lámpara apagada parecía vigilarme, cada sombra proyectada en las paredes se sentía como un enemigo acechando. Bajé la escalera conteniendo la respiración, escuchando cada crujido del barandal. No quería mirar atrás porque temía encontrarme con los ojos de Laura, fríos como cuchillos, clavados en mi espalda. Al llegar a la puerta trasera, mis manos temblaban. Saqué la llave que Carmen me había conseguido gracias a uno de los empleados. El metal giró despacio, como si no quisiera despertar a la casa dormida. Cuando la cerradura cedió, sentí que algo dentro de mí también se abría. Era el sonido de mi libertad. Abrí la puerta y el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, mezclado con el aroma de la tierra húmeda. A lo lejos vi las luces bajas de un coche estacionado. Carmen estaba al volante, esperándome con paciencia y nervios en los ojos. Caminé rápido, casi corriendo, con el corazón en la garganta. Subí al asiento trasero sin mirar atrás. El auto arrancó despacio, alejándose de la mansión que había sido mi cárcel. Vi por la ventana las siluetas oscuras de los muros y las torres, cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron. En el asiento sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No era solo miedo, era una mezcla de alivio y tristeza. Había dejado atrás años de recuerdos, los rincones donde reí con Mateo, donde celebré cumpleaños y navidades. Pero también dejaba las sombras, los susurros, las traiciones. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No eran de derrota, eran de despedida. Carmen me miró por el retrovisor y apretó mi mano. «Ya pasó, Isa», dijo con ternura. Yo asentí, aunque en mi interior sabía que apenas empezaba. Dolores nos esperaba en su casa, lista para recibirme con los brazos abiertos. Pensar en ella me dio fuerzas,
porque sabía que la lealtad verdadera no necesita dinero para sostenerse. Mis amigas eran ahora mi refugio más valioso. Antes de salir, había dejado una nota sobre la mesa del comedor, escrita con mi propia letra. Era mi último mensaje para Laura y mi hijo. El infierno que intentaron darme, ahora es de ustedes. Lo imaginaba en sus manos, con su furia contenida, y sentí un extraño consuelo. No era venganza, era un recordatorio de que yo aún tenía voz. La madrugada se convirtió en mi aliada. Mientras el coche se alejaba por calles vacías, comprendí que había dado el paso más importante de mi vida, elegir mi destino. No sabía qué me esperaba, pero tenía la certeza de que ya no sería una prisionera en mi propia casa. Esa huida no era una derrota, era mi renacimiento. El amanecer me sorprendió en Casa de Dolores. Sus paredes eran sencillas, sin mármol ni lámparas de cristal, pero respiré ahí una paz que hacía meses no sentía. Carmen preparaba café en la cocina, y el aroma me devolvía recuerdos de mi infancia, de los días en que la vida era simple y segura. Afuera, el canto de los pájaros me parecía un milagro después de tantas noches en silencio forzado. Era como despertar en otro mundo. Mientras intentaba recomponerme, el teléfono de Dolores sonó sin parar. Eran llamadas de vecinos y conocidos que preguntaban por mí. Al parecer, mi hijo había corrido a la policía a denunciar mi desaparición. Decía que yo no estaba bien, que necesitaba cuidados urgentes. Esa mentira me atravesó como un puñal. No bastaba con querer encerrarme, ahora me pintaba como una mujer desquiciada para justificar su ambición. Horas después, mi abogado me convenció de dar un paso decisivo. Isabel, si guardamos silencio, ellos controlarán el relato. Pero si hablas, todo cambia. Dudé. No me gustaba exponer mi dolor, menos en público. Sin embargo, comprendí que era la única manera de romper sus planes. Así acepté aparecer en televisión. Sentí miedo, pero también dignidad. Esta vez yo iba a contar mi verdad, no ellos. Entré al set de grabación como si cruzara otro tipo de tribunal. Las luces brillaban, las cámaras apuntaban directo a mí, y frente a mí una mesa adornada con copas de cristal. Me senté con las manos entrelazadas, conteniendo los temblores. El conductor me dio paso, y por primera vez, frente a millones, dije lo que me estaba pasando. Mi propio hijo y su esposa quisieron internarme en un asilo para quedarse con la herencia de mi esposo. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Al escucharlas en voz alta, entendí el peso real de mi historia. La gente del estudio me miraba en silencio, algunos con ojos de asombro, otros con compasión. Yo no lloré. No podía. Tenía que mostrarme firme. Era la única manera de que mi voz venciera la de ellos. Y lo hice. Hablé de la puerta cerrada, del encierro disfrazado de cuidado, del silencio cruel de mi hijo. Esa misma noche, las redes sociales estallaron. Mi rostro estaba en portadas digitales, mis palabras se repetían en titulares. Isabel Fernández denuncia intento de interdicción por parte de su familia. No podía creerlo. La gente opinaba, discutía, unos me defendían, otros dudaban. Pero lo cierto es que ya no podían ocultarme. El secreto de aquella mansión de lujo se había convertido en escándalo público. Imaginaba a Laura leyendo la nota que dejé y viendo mi rostro en televisión al mismo tiempo. La furia en su expresión debía ser imposible de ocultar. Seguramente correría al banco, y ahí descubriría que las cuentas ya no estaban bajo su alcance. Ese detalle, que planeé con tanto cuidado, fue mi escudo. Ahora, la imagen que intentaban construir de mí como una mujer frágil se caía a pedazos. Mi hijo no llamó. Ni un mensaje, ni una explicación. Ese silencio fue más doloroso que cualquier acusación. Pero no me quebró. Al contrario, me confirmó lo que ya intuía. Él había elegido el lado de la ambición. Y yo, aunque herida, había decidido elegir el lado de la verdad. Esa distancia ya no era un abismo, era una frontera que yo misma había levantado para salvarme. El escándalo era irreversible. Había cruzado una línea de la que no había retorno. No sabía si me esperaba una guerra más dura, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía voz, que mis palabras podían pesar más que cualquier mansión o fortuna. Esa noche, en la casa sencilla de Dolores, dormí sin miedo,
aunque con el corazón encendido en incertidumbre. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La traición de la familia o la humillación pública cuando todos conocen tu dolor? La mañana después de mi aparición en televisión amanecí con una mezcla de nervios y alivio. Había sacado la verdad a la luz, pero sabía que eso apenas era el principio. Cuando mi abogado llegó a casa de Dolores con una carpeta gruesa de documentos, comprendí que estábamos a punto de entrar en una guerra más grande. Isabel, hay que movernos rápido. Ellos van a contraatacar, y tú no puedes quedarte sin defensa. Sus palabras eran claras, y mi decisión también lo era. No volvería a callar. Fuimos al juzgado rodeados de periodistas que gritaban mi nombre. Sentí los flashes de las cámaras como puñales de luz que me cegaban por segundos. Entré con paso firme, aunque por dentro temblaba. El mármol del edificio me recordaba la mansión, pero aquí no estaba Laura controlando nada. Aquí había jueces, leyes y, con suerte, justicia. Entregamos la denuncia formal, intento de interdicción ilegal, abuso emocional y manipulación patrimonial. Yo misma firmé cada página con la mano firme, aunque el corazón me latía como un tambor. Esa misma tarde los periódicos ya tenían la noticia en portada. Vi una foto de mi hijo saliendo de un automóvil de lujo, rodeado de cámaras y micrófonos, bajando la cabeza como un niño regañado. Leí las declaraciones de Laura, intentando pintarme como una mujer senil, incapaz de manejar sus bienes. Esa mentira me ardió, pero no me sorprendió. Era el guión que ella había escrito desde el inicio, borrarme para quedarse con todo. Lo que sí me sorprendió fue la reacción de la gente. Comenzaron a llegar mensajes de apoyo de mujeres mayores que me decían: nosotras también hemos sentido esa traición. Leí cada palabra con lágrimas en los ojos. Yo no estaba sola. Aunque mi propia sangre me había fallado, había una multitud de corazones que entendían mi dolor. Eso me dio fuerza para seguir adelante con el proceso. El día que me citaron a la primera audiencia, elegí un vestido sobrio pero elegante. No iba a presentarme como víctima, sino como mujer con dignidad. Al entrar en la sala, vi a Laura en un traje impecable, con el mismo aire de superioridad de siempre. Mi hijo estaba junto a ella, sin levantar la vista. Quise creer que me miraría, que habría en él un gesto de arrepentimiento, pero solo vi indiferencia. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Cuando el juez me pidió hablar, mi voz tembló solo en la primera frase. Después salió con firmeza. No soy una anciana incapaz. Soy Isabel Fernández de la Vega, y estoy aquí porque mi propia familia quiso robarme la vida, no solo el dinero. Al decirlo, sentí un peso enorme liberarse de mi pecho. Vi cómo Laura fruncía los labios y cómo mi hijo bajaba aún más la cabeza. En ese momento supe que había recuperado algo que me querían arrebatar. Mi voz. Mi abogado presentó pruebas, mensajes, grabaciones de llamadas, movimientos bancarios. Cada documento era una bofetada contra las mentiras de Laura. Yo escuchaba atenta, con las manos entrelazadas, sintiendo que cada detalle confirmaba lo que yo había vivido. Era doloroso, sí, pero también necesario. No bastaba con escapar. Había que demostrar la verdad frente a todos. Cuando terminó la audiencia, el juez anunció que aceptaba la denuncia y que abriría un proceso formal contra ellos. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era una victoria completa, pero era el inicio de la justicia. Al salir del tribunal, los periodistas me rodearon. No dije mucho. Solo respondí: estoy defendiendo lo único que me queda, mi dignidad. Esa frase quedó en todos los noticieros. Esa noche, mientras me servían un café caliente en casa de Dolores, cerré los ojos y respiré hondo. El contraataque había comenzado. Ya no era la mujer encerrada detrás de una puerta cerrada, ahora era alguien que se levantaba y exigía respeto. Pero en mi interior sabía que la batalla apenas estaba comenzando y que las máscaras pronto iban a caer. Los días posteriores a la audiencia fueron una tormenta. La prensa no me dejaba en paz. Cada vez que salía del despacho de mi abogado, las cámaras me rodeaban. Podía escuchar cómo sus preguntas se mezclaban con el clic constante de los flashes. En cambio, en la mansión todo parecía derrumbarse. Los vecinos comenzaron a murmurar. Siempre fue arrogante esa Laura, escuché a una mujer decir en el mercado. Pobre Isabel, después de tantos años, agregó otra.
La verdad ya no era un secreto entre cuatro paredes. Laura intentaba mantener su fachada impecable. Se mostraba en público con vestidos elegantes y joyas llamativas, como si nada la afectara. Pero yo sabía que detrás de esa seguridad había nervios. Lo vi en sus manos temblando al sostener una copa de cristal durante una recepción. El mundo entero podía creer en su sonrisa, pero yo había aprendido a leer sus ojos, y lo que veía en ellos era miedo disfrazado de orgullo. Mi hijo, en cambio, comenzó a desaparecer de la vida social. Dejó de asistir a los clubes privados donde antes presumía su automóvil de lujo y sus relojes de oro. Sus amigos lo evitaban, temerosos de verse involucrados en el escándalo. Me dolía verlo así, no porque lo compadeciera, sino porque confirmaba lo que siempre sospeché. Había preferido callar y ahora pagaba el precio de su silencio. El brillo que buscaba en la herencia se había convertido en vergüenza pública. Yo recibía llamadas anónimas por las noches. Al principio eran silencios largos, respiraciones contenidas. Después llegaron las amenazas. «Vas a arrepentirte, vieja», escuché una voz ronca decirme antes de colgar. El teléfono se me cayó de las manos. Sentí un frío en el estómago que me dejó sin dormir. Sabía que Laura era capaz de mucho, y aunque no podía probarlo, tenía la certeza de que esas llamadas eran parte de su desesperación. Carmen y Dolores no me dejaban sola. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, Carmen me dijo: «Isa, esas máscaras ya se están cayendo. La gente está viendo quiénes son de verdad». Yo asentí, aunque mi corazón aún estaba encogido de miedo. Ellas eran mi sostén, el recordatorio de que todavía quedaba amor verdadero en mi vida. Y eso valía más que cualquier fortuna. Los periódicos comenzaron a publicar historias que Laura intentaba ocultar: deudas de su familia, negocios turbios, cuentas sospechosas. Ver su nombre en los titulares por esas razones me generó sentimientos encontrados. Por un lado, era un alivio que la verdad saliera a la luz. Por otro, me dolía pensar que Mateo nunca imaginó que su hijo se uniría a alguien capaz de hundirlo de esa manera. Era como ver su memoria manchada por quienes debieron cuidarla. Una tarde, recibí una visita inesperada, un antiguo socio de Mateo. Me dijo en voz baja: «Tu esposo confiaba en ti por algo, Isabel. Sabía quién eras y sabía quién no merecía nada». Sus palabras me estremecieron. Confirmaban lo que yo ya había entendido. Mateo no se equivocó al dejarme todo, aunque su decisión me hubiera puesto en medio de esta tormenta. Sentí un orgullo silencioso, mezclado con tristeza. Cada día era una lucha contra el miedo y contra la rabia. Yo no quería venganza, solo quería dignidad. Pero a medida que veía a Laura perder terreno y a mi hijo esconderse, comprendí que las máscaras siempre terminan cayendo, aunque se sostengan con lujo y apariencias. La verdad, tarde o temprano, brilla más que cualquier joya. Esa noche, mientras el teléfono sonaba otra vez y nadie respondía al otro lado, decidí que había llegado el momento de alejarme por completo. No bastaba con ganarles en tribunales, necesitaba recuperar mi vida. Y en mi corazón nació una certeza: pronto encontraría refugio en un lugar donde la ambición de ellos no pudiera alcanzarme. El día que subí al avión privado sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Carmen y Dolores me acompañaban, una a cada lado, dándome fuerza con sus manos entrelazadas en las mías. Afuera, las nubes parecían abrirse como un telón que dejaba atrás todo el dolor vivido en la mansión. No sabía exactamente a dónde íbamos, pero tenía la certeza de que ese viaje era un comienzo. Mateo me había hablado alguna vez de aquella isla escondida en el Caribe, y ahora yo iba camino a ella. Cuando aterrizamos, el calor húmedo me envolvió como un abrazo inesperado. El mar azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido de las olas golpeando contra la orilla me llenó de calma. La villa donde nos hospedamos era de mármol blanco, con una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. No había lujos ostentosos, sino un refinamiento que respiraba libertad. Sentí que, por primera vez en meses, estaba en un lugar donde podía volver a ser yo. Dolores abrió las ventanas del salón y dejó entrar la brisa marina. El aroma a sal y flores tropicales llenó el espacio, y yo me dejé caer en un sillón de lino claro. «Isa, este es tu refugio», dijo Carmen mientras servía agua fría en copas de cristal. Sus palabras me hicieron sonreír. Tal vez tenía razón.
Ese rincón del mundo era la distancia justa entre el pasado que me había herido y el futuro que quería construir. Los días en la isla tenían un ritmo distinto. Caminábamos por la playa privada al amanecer, recogiendo conchas mientras el sol pintaba de dorado la arena. Me quedaba en silencio, mirando cómo el agua borraba las huellas que dejábamos al pasar. Era imposible no pensar en metáforas. Si el mar podía limpiar la arena, tal vez yo también podía limpiar mi alma de tanta traición. Cada ola parecía decirme que todavía era posible empezar de nuevo. Las noches eran mágicas. Encendíamos velas en la terraza y brindábamos con champán barato, riendo como tres muchachas de juventud eterna. No necesitábamos autos de lujo ni vestidos caros. Bastaba el sonido del mar y la certeza de estar juntas. Había momentos en los que cerraba los ojos y sentía que Mateo me miraba desde algún lugar, tranquilo porque yo estaba a salvo. Esa sensación me sostenía, me hacía sentir menos rota. Pero incluso en medio de esa paz, el miedo regresaba. Una tarde recibí la llamada de mi abogado. Su voz era grave. Isabel, tu nuera no se detuvo. Ha intentado mover propiedades a su nombre con documentos falsos. Esto no ha terminado. Sentí que el calor del sol se convertía en un frío helado. Laura no iba a rendirse, y aunque yo estuviera lejos, todavía intentaba arrebatarme lo que Mateo me había dejado. Colgué el teléfono y caminé sola por la playa. Cada paso en la arena me pesaba más. ¿Hasta cuándo tendría que luchar? Miré el horizonte y pensé en todo lo que había dejado atrás. No era justo que ni siquiera ahí, rodeada de belleza, pudiera estar en paz. La rabia me invadió, pero también una determinación que no había sentido antes. Si Laura quería guerra, la tendría, y esta vez con pruebas que la dejarían sin escapatoria. Carmen y Dolores me encontraron en la orilla y me abrazaron sin preguntar nada. Ellas sabían lo que pasaba con solo mirarme. «No dejes que te roben la paz», me dijo Dolores. Yo asentí, aunque por dentro sabía que no iba a quedarme quieta. Había llegado la hora de exponer todo lo que Laura ocultaba. Si la justicia ya había abierto la puerta, yo debía empujarla hasta el final. El refugio en la isla me devolvía vida, pero también me mostraba que huir no era suficiente. Tenía que enfrentar la raíz de todo. Esa noche, mirando la luna reflejada en la piscina infinita, comprendí que mi siguiente paso sería mostrar al mundo la verdadera cara de Laura. El amanecer en la isla era perfecto. El cielo se teñía de tonos rosados y el mar parecía un espejo inmenso. Pero ese día no logré disfrutarlo. Mi abogado llegó con un sobre en la mano, y en su rostro vi la seriedad de las malas noticias. Lo abrí con cuidado y leí las pruebas. Laura había falsificado mi firma en varios documentos para vender una de mis propiedades. El aire me faltó. No solo querían encerrarme, ahora buscaban robar lo que ni siquiera habían tocado todavía. Me quedé mirando aquellas copias con la garganta seca. Ver mi nombre escrito con tinta que no era mía me produjo una rabia indescriptible. Recordé cuántas veces había confiado en Laura para cosas pequeñas, como organizar reuniones o atender llamadas cuando yo no podía. Ahora entendía que cada gesto suyo era parte de un plan, cada sonrisa era una estrategia. Su ambición no tenía límites. Yo no era su suegra, era un obstáculo. Carmen me puso una mano en el hombro. «Isa, tienes que mostrar esto al juez. Es la prueba que estabas esperando». Yo asentí, aunque mi corazón latía con furia. Dolores, siempre más directa, soltó: «Esa mujer se va a hundir sola con todo lo que ha hecho». Quise creerle, pero la herida era demasiado grande. No era solo el fraude, era la confirmación de que mi hijo estaba del lado de alguien capaz de falsificar hasta mi identidad. Con el abogado preparamos la estrategia. Había que presentar esas pruebas en la siguiente audiencia. Mientras lo escuchaba hablar de plazos y documentos, mi mente se perdía en recuerdos. Veía la cara de mi hijo de niño, corriendo por el jardín privado, buscando refugio en mis brazos. ¿Cómo había terminado siendo cómplice de semejante traición? El dolor de esa pregunta me atravesaba más que cualquier noticia judicial. La noticia se filtró rápido. Al día siguiente los noticieros mostraban en pantalla la palabra fraude en letras grandes junto al nombre de Laura. Yo aparecía en una entrevista en la terraza de la villa, con el mar de fondo y una copa de cristal en la mano. Mi nuera falsificó mi firma para quedarse con lo que no le pertenece.
dije con voz firme. No había lágrimas en mis ojos. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Solo determinación. El país entero supo quién era ella realmente. Laura reaccionó como esperaba, con furia. Vi imágenes suyas saliendo del juzgado con gafas oscuras, rodeada de cámaras, empujando micrófonos. Mi hijo caminaba detrás, cabizbajo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Esa escena se volvió viral, y yo la miré desde la pantalla con una mezcla de tristeza y alivio. No me alegraba verla humillada, pero sí me tranquilizaba que, al fin, la verdad empezara a ganar terreno. El juez ordenó congelar cualquier acceso de ellos a mis bienes hasta que se resolviera el caso. Cuando escuché la noticia, sentí un peso menos en los hombros. Por primera vez desde que Mateo murió, tuve la certeza de que no podían tocar lo que era mío. No era solo dinero, era mi dignidad lo que estaba en juego. Y esa decisión judicial me devolvía un poco de justicia. Esa noche, en la villa, encendimos velas en la terraza. Carmen sirvió vino y Dolores encendió la radio con un bolero antiguo. Yo me quedé en silencio, mirando la espuma del mar y pensando en todo lo que había pasado. La traición había quedado expuesta, pero el dolor no desaparecía. Me preguntaba si algún día volvería a confiar en alguien de mi sangre. Era una herida que no se cerraba fácil. Lo que sí supe con claridad fue que Laura ya no tenía máscaras que sostener. La gente la veía tal como era. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, yo había dado un paso enorme. La verdad estaba de mi lado. ¿Y tú? ¿Qué destruye más? ¿La ambición desmedida o la falta de amor en quienes deberían cuidarte? El día del juicio amaneció con un cielo gris que parecía presagio. Me desperté temprano, incapaz de seguir dando vueltas en la cama. Elegí un vestido sobrio, azul oscuro, y un collar sencillo que Mateo me había regalado. No quería mostrar lujo ni debilidad, solo dignidad. Mientras me peinaba frente al espejo, vi mis ojos cansados pero firmes. Hoy no lloro, me prometí en silencio, aunque por dentro la herida sangraba. Al llegar al tribunal, el bullicio era insoportable. Periodistas, cámaras, micrófonos extendidos, todos gritando mi nombre. Yo caminaba despacio, acompañada por mi abogado, con Carmen y Dolores detrás de mí como dos guardianas invisibles. El mármol del edificio resonaba bajo mis tacones y cada paso me recordaba que estaba entrando en la batalla final. Me preguntaba si tendría fuerzas, pero seguía avanzando. No podía retroceder. Cuando entré a la sala, los vi. Laura, impecable como siempre, con un traje ajustado y su cabello recogido en un moño perfecto. Sus labios pintados de rojo parecían dibujar una sonrisa contenida. Mi hijo estaba a su lado, cabizbajo, con el mismo rostro apagado que llevaba desde que todo comenzó. El impacto de verlos frente a mí me atravesó el pecho. No eran desconocidos, eran mi familia. Y sin embargo, estaban del otro lado. El juez pidió silencio y todo se volvió solemne. Mi abogado presentó las pruebas, grabaciones, documentos, firmas falsificadas, movimientos sospechosos. Cada evidencia caía como una piedra en medio del agua, generando ondas que se expandían por toda la sala. Laura fingía indiferencia, pero sus manos no dejaban de apretar el bolígrafo que llevaba. Mi hijo evitaba mirarme, como si su vergüenza lo consumiera por dentro. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo y me levanté despacio. No estoy aquí por dinero, dije, con la voz firme aunque mi corazón temblaba. Estoy aquí porque intentaron enterrarme en vida. Porque quisieron callar mi voz para quedarse con lo que no les pertenecía. Y porque merezco respeto. La sala entera quedó en silencio. Sentí las miradas clavarse en mí, algunas de compasión, otras de admiración. El juez me pidió continuar, y yo hablé de la puerta cerrada, de las noches sin dormir, del dolor de ver a mi propio hijo callar frente a la traición. No derramé lágrimas. No podía. Cada palabra era una espada que liberaba lo que llevaba meses guardando. Al terminar, sentí que el aire me llenaba el pecho como hacía tiempo no lo hacía.
Había recuperado mi voz, aunque me doliera cada sílaba pronunciada. El abogado de Laura intentó defender lo indefendible, hablando de cuidado familiar y de preocupación por mi salud mental. Pero cada argumento se derrumbaba frente a las pruebas. Los murmullos en la sala se hicieron más intensos. Podía escuchar frases como «qué vergüenza» y hasta su propio hijo. La opinión ya no estaba de su lado. Era imposible ocultar la verdad. Finalmente, el juez se inclinó hacia el micrófono y con voz solemne anunció la sentencia. Laura y mi hijo serían procesados por intento de interdicción ilegal y fraude documental. La sala explotó en murmullos. Yo cerré los ojos un instante y dejé que esa decisión se grabara en mi piel. No era una victoria absoluta, pero sí un reconocimiento de todo lo que había sufrido. Salí del tribunal con la frente en alto. Los flashes me cegaban, los periodistas gritaban preguntas, pero yo no respondí. Caminé hacia la salida con paso firme. Dentro de mí sabía que aún quedaba camino, pero lo más duro ya estaba dicho frente al mundo. El juicio no había terminado del todo, pero las máscaras ya estaban caídas. El día que escuché la condena definitiva, sentí que un peso invisible y aplastante se desprendía de mis hombros. El juez pronunció con voz firme la palabra culpables y todo dentro de mí se estremeció. Laura y mi propio hijo habían sido condenados por intento de interdicción ilegal y fraude. No aplaudí, no grité, no levanté los brazos como quien celebra una victoria, porque lo que había perdido en el camino jamás regresaría. Pero experimenté algo parecido a respirar después de meses bajo el agua. Esa sentencia no me devolvía a Mateo ni a la familia que soñé, pero sí me devolvía algo más valioso, mi dignidad. Recuerdo con claridad la imagen de ambos saliendo esposados del tribunal. Laura mantenía la barbilla erguida, como si aún quisiera conservar su fachada de grandeza, aunque sus ojos revelaban una furia incontenida. A mi hijo lo vi con la cabeza gacha, evitando la mirada de todos, incapaz de sostener ni siquiera la mía. Ese instante me desgarró. No pude evitar preguntarme dónde había quedado aquel niño que corría por el jardín privado con los bolsillos llenos de canicas, orgulloso de mostrarme sus hallazgos. ¿Cómo se había transformado en alguien capaz de venderme por unos millones? Esa pregunta, lo supe, sería una sombra permanente en mi vida. Los periodistas se agolpaban frente al juzgado, empujándose, alzando micrófonos, gritando preguntas como si quisieran arrancarme una reacción. Yo pasé entre ellos sin detenerme, con Carmen y Dolores tomadas de mis brazos, sosteniéndome como dos columnas firmes en medio de un terremoto. Una cámara se acercó demasiado y captó las lágrimas contenidas que se escapaban de mis ojos. No me importó. No eran lágrimas de derrota, eran el desahogo de años de silencios obligados. Ese día, al fin, la verdad estaba escrita en un papel legal, y nadie podía borrarla. Esa noche regresamos a la casa de la isla y encendimos velas en la terraza. El sonido del mar era más intenso que nunca, como si las olas aplaudieran la justicia conseguida. Dolores, con sus pasos torpes pero llenos de alegría, bailaba un bolero antiguo, mientras Carmen levantaba una copa de cristal en alto como un estandarte de victoria silenciosa. Yo las miraba y pensé que la vida, con toda su crueldad, me había regalado también algo inmenso, la certeza de que la verdadera familia no siempre se comparte con la sangre, sino con la lealtad y el amor sincero. Mientras bebía un sorbo de vino, mi mente volvía una y otra vez al rostro de mi hijo en el tribunal. Hubiera querido que me defendiera, que al menos me dijera perdón antes de escuchar su condena. Pero no lo hizo. Su silencio me pesaba más que cualquier sentencia. Y entendí entonces que las cadenas que me habían atado tantos años no eran solo legales ni materiales. Eran emocionales. Había vivido décadas convencida de que debía protegerlo siempre, incluso de sí mismo. Ese día, frente a su silencio, decidí soltar esas cadenas. Por fin elegí liberarme. Al amanecer, caminé descalza por la playa privada. El agua fría acariciaba mis pies y las gaviotas volaban bajo, como si quisieran acompañar mi nueva libertad. Cerré los ojos y recordé a Mateo. Sus palabras seguían resonando: la libertad es el lujo más grande, Isa. Y ahí, con el mar bañando mi piel y el cielo abriéndose sobre mí, supe que había alcanzado algo parecido a esa libertad. No era perfecta ni completa, pero era mía. Nadie podía arrebatármela ya. Durante semanas, los periódicos siguieron hablando de mí.
Algunos me llamaban valiente, otros decían que había destrozado a mi propia familia. Yo guardé silencio. Aprendí que las opiniones ajenas no definen la vida de una mujer. La verdad estaba clara. No me rendí y sobreviví a la traición de aquellos que más debieron cuidarme. Ese hecho, por sí solo, era suficiente para mí. No necesitaba el reconocimiento de extraños, me bastaba con saber que seguía de pie. Un día, Carmen me abrazó y me susurró: «Isa, ahora puedes empezar de nuevo». Me quedé pensando en esas palabras largo rato. ¿Empezar de nuevo a los 72 años? Sonaba como un sueño lejano, pero dentro de mí había un fuego que no se apagaba. No quería pasar los días que me quedaban recordando el daño ni alimentando la rabia. Quería vivirlos construyendo algo mejor, algo que diera sentido a todo lo que había soportado. Esa decisión empezó a germinar dentro de mí como una semilla tímida, pero poderosa. Esa misma noche, mientras miraba la luna reflejada en el agua calma, supe que el siguiente paso no era solo sanar mis heridas, sino transformar ese dolor en un refugio para otras mujeres como yo. No bastaba con sobrevivir, quería que mi historia se convirtiera en un ejemplo, en un espacio tangible de esperanza. Y en ese pensamiento, entre la brisa del mar y la luz de las velas, nació la idea que me llevaría hacia un nuevo comienzo. Los días en la isla fueron encontrando un ritmo que jamás había imaginado vivir a mi edad. Me despertaba con el sol filtrándose por los ventanales de la villa, bañando con destellos dorados los suelos de mármol blanco. Dolores preparaba café en una vajilla sencilla, y el aroma llenaba la casa con una calidez que ninguna riqueza había logrado darme antes. Carmen abría las puertas y dejaba que la brisa marina se colara por cada rincón, moviendo las cortinas de lino como si danzaran al compás del mar. El lujo ya no estaba en las joyas ni en los automóviles, estaba en la libertad de decidir cómo vivir cada día, en el silencio sereno de la mañana, en el privilegio de sentirme viva sin cadenas. Ese era, por fin, mi verdadero tesoro. Un mediodía, mientras caminábamos descalzas por la arena suave de la playa privada, Dolores me tomó de la mano y me detuvo. «Isa, podrías hacer algo grande con todo lo que has pasado», me dijo con la seriedad de quien lanza una verdad que no se puede esquivar. Yo la miré confundida. Ella continuó: «No eres la única. Hay tantas mujeres mayores que han sufrido lo mismo, humillaciones, silencios, abandono, tú podrías ser su voz». Sus palabras me atravesaron. Nunca me vi como un ejemplo, siempre me consideré apenas una sobreviviente. Pero quizá sobrevivir también era un acto de enseñanza. Quizá mi dolor podía transformarse en un faro para otras. Poco a poco, esa semilla empezó a crecer dentro de mí. No quería que mi historia se quedara en un simple escándalo mediático, en una anécdota para llenar portadas de periódicos. Quería darle sentido. Así nació la idea de un centro para mujeres mayores, un refugio distinto a todo lo conocido. No sería un asilo frío ni un lugar de abandono, sería un hogar con dignidad. Imaginaba jardines privados llenos de rosas y orquídeas, habitaciones luminosas con cortinas claras, salas para bailar, leer, reír y llorar sin miedo. Un sitio donde el lujo no fuera ostentación vacía, sino un cuidado verdadero, un recordatorio de que la edad nunca debe equivaler a invisibilidad. El día que firmé los primeros documentos sentí que Mateo estaba conmigo. Llevaba en la mano su pluma antigua, y mientras estampaba mi firma, recordé sus palabras: «El dinero no tiene valor si no sirve para darle vida a alguien». Lloré en silencio, con la tinta aún fresca en el papel, pero mis lágrimas no eran de tristeza. Eran de gratitud. Por primera vez desde que la herencia había caído sobre mí como un peso, el dolor se transformaba en propósito. La fortuna que casi me roba la libertad se convertía en un instrumento de justicia y de amor. Cuando abrimos las puertas del centro, comenzaron a llegar mujeres con historias que me desgarraron. Una me contó que sus hijos la habían abandonado después de quedarse con su casa. Otra había sido despojada de sus bienes por sobrinos sin escrúpulos. Otra, simplemente, había pasado años siendo invisible en su propia familia, relegada a una esquina de la mesa. Nos sentábamos juntas a compartir té en copas de cristal, y en cada palabra encontraba un eco de mi propia historia. Sus lágrimas eran las mías, y sus silencios me recordaban mis noches encerrada entre cortinas de terciopelo. Verlas sonreír poco a poco me devolvía la vida. Algunas bailaban boleros en los pasillos de mármol, riendo con la frescura de adolescentes. Otras cuidaban las flores del jardín,
acariciando cada pétalo como quien se acaricia a sí misma. Había quienes se quedaban quietas en un sillón, disfrutando del silencio sin miedo a ser interrumpidas. Esa casa se transformó en un refugio de dignidad, en un lugar donde cada mujer recuperaba su valor. Y yo, en medio de ellas, me sentía útil de nuevo. No como heredera de una fortuna, sino como mujer que había convertido sus lágrimas en fuerza para otras. Una tarde, mientras observaba la escena desde la terraza con el mar extendiéndose como un espejo infinito, recibí una carta inesperada. El sobre llevaba mi nombre escrito con la letra de mi hijo. Al sostenerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Carmen y Dolores me miraron en silencio, sin decir nada, pero en sus ojos se reflejaba la preocupación de quien sabe que un pasado doloroso está tocando de nuevo a la puerta. Me senté con la carta en las manos temblorosas, como si sostuviera fuego. La abrí despacio, con el corazón golpeando contra mi pecho. Cada palabra era un ruego. Pedía perdón, decía que había sido manipulado, que Laura lo había cegado, que no soportaba la culpa. Me llamaba mamá con esa caligrafía apresurada que reconocí desde que era niño. Leí esas líneas una y otra vez, y cada lectura me desgarraba más. Parte de mí quería creerle, correr a buscarlo, abrazarlo como antes. Pero otra parte me gritaba que podía ser otra estrategia, un anzuelo más para atraparme. Me quedé paralizada, con el papel húmedo por mis propias lágrimas. No sabía si creer o dudar, si entregarme o protegerme. La herida aún sangraba, y aunque mi corazón de madre latía con fuerza, mi instinto de mujer herida me decía que no podía entregarme tan fácil. Cerré el sobre y lo puse sobre la mesa de la terraza, apartándolo de mí. No podía decidir en ese instante. El pasado pesaba demasiado, como cadenas invisibles que todavía me sujetaban. Ese día entendí algo que me dolió aceptar. Los nuevos comienzos no siempre están libres de viejas cadenas. Aunque había construido algo hermoso, aunque había transformado mi dolor en esperanza para otras, aún tenía que enfrentar la pregunta más dolorosa de todas. ¿Podría perdonar a mi propio hijo? Y si lo hacía, ese perdón significaría sanación, no volver a caer en la trampa de su silencio. El mar rugía frente a mí, como si también quisiera responder. Yo solo supe que la batalla más difícil no era contra ellos, era contra mí misma. Guardé la carta en la mesita de noche como si fuera una piedra imposible de mover. No era un simple sobre blanco, era un objeto cargado de peso emocional, como si tuviera dentro no solo tinta, sino años de silencios, culpas y heridas. Cada vez que la veía, sentía que me observaba con reproche, recordándome que tarde o temprano debía abrirla. Dormía con ella a pocos centímetros de mi rostro, y aún así me parecía que estaba a kilómetros de distancia. Cada mañana despertaba con la misma punzada en el pecho, ¿y si dentro había palabras que podían volver a romperme? El perdón siempre lo había considerado un acto noble, pero ¿qué pasa cuando ese perdón puede convertirse en una condena disfrazada de virtud? Pasaron días antes de atreverme a romper el sello. Fue un atardecer cuando lo hice, frente a la inmensidad del mar, buscando la naturaleza, la valentía que me faltaba. La brisa movía las cortinas de lino de la terraza y el sonido de las olas me marcaba el ritmo del corazón. Con manos temblorosas desplegué la hoja, sintiendo cómo mis dedos sudaban. Las primeras palabras fueron un impacto. Mi hijo decía que había sido manipulado, que no supo detener a Laura, que su silencio fue cobardía. Me llamaba mamá, como cuando era niño, y ese término, tan simple, se me clavó como un dardo en el alma. Las frases eran dulces en la superficie, pero cada línea me escupía dudas. Dolores me observaba desde la terraza con esos ojos francos que nunca evadían la verdad. ¿Lo perdonarás?, me lanzó sin adornos, como quien abre una herida para que respire. Yo desvié la mirada hacia el horizonte, donde el mar golpeaba con fuerza, y pensé que quizás las olas sabían más que yo sobre soltar lo que pesa. Carmen, en cambio, vino hacia mí y me abrazó con ternura. Haz lo que te dé paz, Isa. No lo que los demás quieran imponerte. Sus voces se quedaron en mi pecho, pero la respuesta no estaba en ellas, estaba en mí. Esa noche el pasado me visitó en forma de sueño. Vi a mi hijo de niño, con las rodillas raspadas y las manos manchadas de tierra, mostrándome orgulloso un árbol pequeño que había plantado en el jardín privado de la mansión. Lo abracé en el sueño, sintiendo su olor a sol y a inocencia, y desperté con lágrimas en los ojos. El contraste fue brutal. Ese niño ya no estaba.
El hombre en que se convirtió había sido capaz de mirar hacia otro lado mientras su esposa planeaba encerrarme. ¿Cómo reconciliar esas dos imágenes sin destrozarme por dentro? Tomé la carta de nuevo al amanecer. La arrugué entre mis manos como si quisiera borrar las palabras escritas, pero no pude romperla. Una parte de mí quería aferrarse a la idea de que aún había bondad en su corazón, como si los años de maternidad pudieran imponerse sobre la traición. Pero otra parte me gritaba que abrir esa puerta otra vez era invitar al dolor a volver a instalarse en mi vida. Era como si dos mujeres distintas habitaran en mi interior, la madre que aún anhelaba proteger y la mujer que había aprendido a sobrevivir. Decidí salir al jardín de la villa. Con una copa de cristal en la mano, observé cómo el sol se reflejaba en el vino rojo. Ese brillo me recordó que las apariencias engañan. Algo podía parecer hermoso y cálido, pero en realidad ser áspero y amargo. Pensé que quizá el perdón era igual. No siempre significaba reconciliación. A veces, perdonar era un acto silencioso de soltar, de no cargar más con el peso del rencor. Quizá eso era lo que necesitaba, liberarme a mí misma, no salvarlo a él. Me levanté con decisión y caminé hacia el mar. El viento levantaba la arena y la carta crujía en mi puño como un corazón que palpita por última vez. Abrí la mano y el papel voló unos metros antes de caer en la orilla húmeda. Lo vi empaparse poco a poco, las letras borrándose hasta volverse manchas sin sentido. Una ola lo arrastró hacia adentro, y ahí comprendí que acababa de realizar un ritual sin planearlo, un entierro simbólico de lo que ya no podía sostener. Me quedé de pie, observando el agua llevándose las últimas huellas de esa tinta. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. No sabía si había perdonado del todo, pero sí sabía que no iba a vivir encadenada al error de mi hijo. Esa decisión no era para él, era para mí. No se trataba de reconciliación, se trataba de cerrar un círculo que me había mantenido prisionera demasiado tiempo. Carmen y Dolores me encontraron allí, inmóvil frente al mar. «Ya está hecho», dije con un hilo de voz. Ellas no hicieron preguntas. Solo me tomaron de las manos, y en ese silencio compartido comprendí que no necesitaba explicaciones. El perdón, en mi historia, no significaba regreso, significaba libertad. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, y descubrí que la sanación quizá era eso, aprender a soltar lo que nunca volverá a ser. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó por dinero, aun sabiendo que el perdón no garantiza volver a confiar? Me desperté antes del amanecer, cuando aún quedaba penumbra en el horizonte y el mar apenas murmuraba en la distancia. Abrí las ventanas de la villa y un aire fresco, cargado de sal y de vida, entró de golpe en la habitación. El cielo se iba tiñendo de un azul tímido, y el sol, todavía escondido, empezaba a dibujar reflejos dorados sobre el agua. Ese amanecer no era uno más. Lo sentí como un renacer, una confirmación de que, después de tanta oscuridad, aún había luz esperándome. No era la luz de los candelabros de cristal de la mansión, fría y calculada, era la luz verdadera, la que te acaricia por dentro. Caminé por la casa en silencio, descalza, sintiendo el mármol fresco bajo mis pies. Cada rincón me hablaba distinto. Las paredes ya no me recordaban el encierro, sino la libertad de haberlas llenado con risas, con música, con la voz de Carmen leyendo en voz alta o de Dolores cantando algún bolero desafinado. La villa se había convertido en un hogar vivo, y no en un mausoleo lujoso como la mansión. Mientras avanzaba hacia la terraza, me descubrí sonriendo sola. El dolor no había desaparecido, pero ya no era dueño de mí. Salí a la playa privada y me detuve a contemplar el mar. El sonido de las olas rompiendo en la orilla me envolvía como un himno silencioso. Dejé que el viento moviera mi cabello, que la arena húmeda se pegara a mis pies. El horizonte brillaba en tonos violetas y naranjas, y cada segundo se sentía como un regalo. Miré hacia atrás y recordé los pasillos oscuros de la mansión, las puertas cerradas, el eco de mi hijo callando cuando más necesitaba su voz. Todo eso quedaba atrás, como un sueño que ya no tenía poder sobre mí. Carmen y Dolores llegaron con pasos lentos, trayendo pan recién horneado y café servido en tazas de porcelana sencilla. Nos sentamos en la terraza, y mientras ellas charlaban sobre cosas simples, yo me quedé observando. Verlas ahí, tan naturales, tan leales, me hizo comprender que la verdadera riqueza de mi vida no eran los millones heredados, sino estas dos mujeres que habían estado a mi lado sin pedirme nada. El lujo más grande no era el mármol ni las joyas,
Era la lealtad y el cariño sincero. La villa no tardó en llenarse de voces nuevas. Mujeres mayores que habían vivido humillaciones o soledades se acercaban para quedarse unos días, para sentir que aún eran vistas. Yo las recibía una a una con un abrazo, y en sus ojos encontraba un reflejo de mi propia historia. Caminaban por los jardines privados, tomaban el sol en la piscina infinita, servían champán en copas de cristal riendo como muchachas. Verlas recuperar la alegría me sanaba a mí también. Lo que comenzó como refugio personal se convirtió en un lugar de dignidad compartida. Una tarde, mientras organizábamos una cena al aire libre, abrí el cajón donde guardaba el anillo de bodas de Mateo. Lo sostuve entre mis dedos, observando cómo brillaba con la última luz del día. Ese aro había simbolizado un amor profundo, pero también me ataba a un pasado que ya no podía volver. Lo miré con ternura, agradecida por lo vivido, pero comprendí que había llegado el momento de soltar. No era traición, era liberación. Soltar no significa olvidar, significa elegir seguir viviendo. Caminé hasta la orilla del mar con el anillo en la palma de mi mano. El viento soplaba suave, como si quisiera acompañar mi gesto. Abrí la mano y lo dejé caer en la arena húmeda. Una ola avanzó, cubrió el metal y lo arrastró con la espuma hasta hacerlo desaparecer. No lloré. Sonreí. Porque ese instante no era un adiós a Mateo, era un adiós a la mujer que había vivido encerrada en el miedo, en las cadenas de la traición. Era un acto simbólico, elegirme a mí misma, incluso por encima de todo lo que había amado. El cielo se pintó de naranja intenso, y en ese espectáculo natural sentí que la vida me aplaudía. Carmen y Dolores me observaban desde la terraza, sin acercarse, sabiendo que ese momento era solo mío. Cerré los ojos y respiré profundo. Me descubrí en paz, una paz que no venía de la fortuna, ni de la justicia legal, ni de la venganza. Era la paz de haber sobrevivido, de haber decidido que mi historia no terminaba con ellos, sino conmigo eligiendo vivir. Me quedé de pie frente al horizonte, con el agua cubriéndome los tobillos. Pensé en todas las mujeres invisibles, en las que habían sido calladas o descartadas por su edad. Deseé que mi camino les mostrara que nunca es tarde, que siempre hay tiempo de recuperar la voz. Mi legado no serían los millones, ni las propiedades, ni siquiera la villa frente al mar. Mi legado sería la certeza de que una mujer de 72 años puede levantarse, soltar el dolor y comenzar de nuevo. Y en ese instante comprendí que mi libertad era el mayor regalo que Mateo me había dejado. Tendrías la fuerza de huir de quienes juraron protegerte, y aún así levantar la frente para seguir viviendo con dignidad. Si hoy te sientes traicionada, ignorada o tratada como un estorbo por aquellos que deberían cuidarte, escucha bien, tú no eres una carga. Tú no eres un mueble viejo en una mansión de lujo. Eres historia, raíz, memoria viva de todo lo que construiste. Quizás, como yo, diste tus mejores años a una familia que no supo valorarte. Criaste, cocinaste, limpiaste lágrimas ajenas mientras escondías las tuyas. Tal vez nunca recibiste un gracias sincero. Pero aquí, en este espacio, te vemos, te escuchamos y honramos tu camino. Quiero que sepas que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma, aunque sea en una pequeña casa, en una isla soñada o simplemente en tu propio corazón. La verdadera riqueza no está en los millones, en los autos de lujo ni en las joyas, está en tu libertad y en la gente que permanece a tu lado por amor verdadero. Tu dignidad es un trono. Y cuando decides sentarte en él, hasta quienes un día te rechazaron, tendrán que reconocer tu grandeza. Y entonces, serás tú quien decida si aún merecen un lugar en tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más relatos como este y recuerda, nunca dejes que nadie decida tu final. Ese poder siempre será tuyo. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando una madre decidió huir en plena madrugada, justo en el cumpleaños de su propio hijo, después de descubrir el plan secreto de su nuera. No hubo gritos ni escenas escandalosas, pero lo que hizo después cambió para siempre el rumbo de su vida. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de huí del cumpleaños de mi hijo en la madrugada tras descubrir el plan secreto de su esposa, porque su desenlace es tan sorprendente que no podrás olvidarlo. A vida ensina, mas nem sempre avisa.
Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.